Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Morada Noticias, su noticiero alternativo, pirata y de servicio ciudadano, realizado en la alianza editorial que tenemos en el colectivo Morada con Casa de las Estrategias, Latina Estéreo, Universo Centro y la fuerza creadora y reportera del colectivo Editores de Ciudad. Estamos de nuevo este lunes 21 de octubre de 2019 para contarles las noticias en las voces de los soñadores. Hoy quien realiza para ustedes y les habla habitualmente Laura Valle en la dirección, y una hija pródiga regresa a casa en la magia de la consola, Dani Arbeláez. También estoy acá con los editores de Ciudad en esta nueva metodología que tenemos de podcastear un poco este programa para que sea también ameno para todos esos oyentes que nos escuchan en diferido. Les voy a invitar al equipo a que se presente. Bueno, saludo después de una semana de no tener mis voces por esas ondas radiales de Morada Estéreo. Bienvenidos a los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Estamos muy pendientes de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436 y recuerden que pueden enviarnos clasificados que quieran promocionar por las ondas sonoras de Morada Noticias. Bienvenidos. Hola, hola Tati. Hola gente bella, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les habla Tenchi, también conocida como Tatiana Tenchi. Buenas tardes, Jessie. Buenas tardes, es un placer estar acá. Y buenas tardes, una nueva voz en exclusiva y en estreno para ustedes, Isaías. Hola, buenas tardes, también un placer estar por primera vez acá con ustedes y sí les contaré un poquito de lo que sabemos. Muchas gracias por estar acá parchando con nosotros y gracias a Emanuel Mordo que está manejando nuestra transmisión en vivo. Comencemos con las noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Los editores desde los albores de la Comuna 3, Manrique La Cruz, vienen a conversar un poco con nosotros de política. Esta es la última semana que tenemos para decidir a quién queremos en la administración local, en la asamblea, en el consejo, en las juntas administradoras locales y en la alcaldía y gobernación. El próximo domingo 27 de octubre de 2019 estamos convocados de nuevo a las urnas para elegir a los que nos representarán en el próximo cuatrenio, y por eso tenemos que conversar no solamente de las noticias que surgen, sino también de la percepción ciudadana ante los candidatos y los sucesos de ciudad. Específicamente, hay 4 noticias de política que vamos a conversar hoy. La primera, las vallas que amanecieron este domingo colgadas, anunciando que Daniel Quintero era el candidato de Gustavo Petro a la alcaldía, cuando en realidad es Jairo Herrán, y además de eso pues se trata de una campaña de desprestigio. La noche del sábado, el diputado Luis Peláez, quien también es candidato a la asamblea, fue atacado en su vehículo con arma de fuego. Este diputado es conocido por denunciar los escándalos de corrupción de la Contraloría General de Antioquia. También están con nosotros Jessie e Isaías hoy para contarnos cómo se dio a cabo el foro de juventudes con los candidatos a la alcaldía de Medellín, que le preguntan y que necesitan los jóvenes de la ciudad y que contestan los candidatos. Y también qué está pasando con esos recorridos tan extraños de cierre de campaña de Federico Gutiérrez, y después, uno o 2 días después, va su candidato Santiago Gómez a recorrer el mismo barrio. Por otro lado, ya en otras noticias,
Desde Ciudad Don Bosco, este colegio de la red de colegios de editores de ciudad con los que trabajamos, denuncia el cierre de 2 de sus puntos de atención en Amagá y Angelópolis, al parecer por un trámite administrativo netamente con el que no ha querido cumplir las alcaldías de estos municipios. George Varela llegará en unos minuticos para traernos y aportarnos su reportería ciudadana del reciente aplicativo o la APP que lanzó la Secretaría de Movilidad para averiguar qué ruta de bus nos lleva a un destino en Medellín. Y también le preguntamos al secretario por el tranvía o el metro ligero o en sí la movilidad en la 80, por qué se va a empezar a circular un carril de Metroplus por ahí, porque este carril qué significa, si es que es una medida transitoria o es que ya no va a haber tranvía o ya no va a haber metro ligero. Y Tenchi, nuestra editora de ciudad, nos trae el panorama contado en clave latinoamericana de lo que está pasando con la protesta social, esta vez en Chile, que en ese momento también se encuentra en un estado de emergencia en su capital, Santiago. Como estamos hablando de política, el numeral de hoy llevados del lunes de economía es cuánto cuesta hacer una campaña política. Y en deportes tenemos una nota bella de la Feria Cultural de Mujeres que realizó la Resistencia Norte este domingo en el estadio de Atanasio Girardot. Bienvenidos a Morada Noticias. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día viernes 18 de octubre no se presentó ningún homicidio en la ciudad, mientras el día sábado 19 de octubre fueron asesinados Jorman Alexis Durango Echeverri, un joven de 22 años en el barrio Las Granjas, comuna 3 de Medellín, y Alfredo Garcés López, de 56 años, en el barrio La Floresta, comuna 12 de la ciudad. Ayer domingo tampoco se presentó ningún homicidio. En lo que va transcurrido del año han sido asesinadas 498 personas, 498 seres amados que nos harán falta cada día, cada semana, cada hora en esta ciudad. Queremos dedicar un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Bueno, ¿qué dicen pues del castrochavismo que está inundando esta ciudad? ¿Vieron esa valla que hay en la calle San Juan con la carrera 65 que dice que el Centro Democrático es la única esperanza contra el socialismo chavista? Sí, es una cosa tremenda. Yo pensaba mucho este tema pues esta semana porque como lo comentabas ahorita en los titulares es una cosa como latinoamericana. Estamos como en una crisis social y humanitaria a nivel Latinoamérica y que tiene que ver mucho con temas políticos, y el tema como de la censura a la marcha, a la protesta, a hacer la oposición,
a todo tenerlo que regular, como que se tenga que pedir permiso para movilizarse en la ciudad por algún tema. Y entonces son estos tipos de discursos que candidatos van colocando ahí en sus vallas de campaña y que se vuelve una cosa muy tremenda, pues que la gente confíe como en ese tema de la censura finalmente. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Cómo les parece pues que este fin de semana, este domingo, amanecieron varias calles de Medellín con una valla colgada, un pasacalles, en realidad no una valla, un pasacalles, varios pasacalles colgados que decían que Daniel Quintero era el candidato de Petro y que para elegirlo tenían que señalar o marcar con una X el símbolo de la Colombia humana, cuando este voto sería por Jairo Herrán? Uh-huh. Sí, y es que otra cosa que está pasando en esta campaña, que yo no sé si es porque hay tantos candidatos o qué pasa, y es que casi ningún candidato se está dedicando a hacerse campaña propia, sino que se está dedicando a hacer como la campaña sucia de sus oponentes. Entonces como están saliendo no solamente de Daniel Quintero, sino de Alfredo Ramos, de Santiago Gómez, como que todos están ahí sacándose los trapitos sucios al sol y también inventando chismes y además gastando en pauta publicitaria con esas imágenes y esas frases. Numeral la decadencia, ¿qué piensan Jessy e Isaías? ¿Qué piensan? Cuéntenle a los oyentes qué piensan ustedes de esta elección. ¿Cómo creen que debería ser esa candidatura? ¿Cómo sienten el ambiente electoral? Pues realmente pues yo no tenía ningún conocimiento respecto de eso y pues ahora a enterarme de eso es como que pues un balde de agua fría, porque es que primero al no tener un conocimiento de eso uno va como que a la deriva sin saber qué hacer, pues en cuanto a las elecciones, ¿no? Y sí, pasa, Isaías, que no sabemos por quién votar. Esta campaña sucia a veces nos confunde muchísimo y resultamos eligiendo y votando con miedo. Hemos visto mucho en Twitter que le dicen a uno, ay, vote por Daniel Quintero porque es que nadie más le va a poder ganar a Ramos. Pero si yo no quiero votar por Daniel Quintero, pues ¿por qué tengo que votar por él? ¿Qué dice Tati? Yo creo que en esta parte todo el mundo se tira las garras y, como dice un gran amigo mío, es que no se meten en la piel de Medellín, simplemente quieren ganar porque sí, o sea, no se meten realmente en lo que hacen, simplemente es como quiero ganar porque yo pienso que voy a cambiar Medellín, porque pero no piensan en el pueblo, o sea, no piensan en nosotros. Entonces yo creo que a veces eso cansa mucho, ver mucha publicidad de ciertas personas, ver en cada casa como las pancartas de cada candidato. Entonces no sé, eso es como que descansó, no sé qué dirá Laura. Antes de, pues yo diría que más que canciones es como poco creativo. Yo no sé, esta es una de las campañas como más aburridoras que a mí me ha tocado vivir en la vida. Estas épocas dejaron la vara muy bajita porque empezaron a pensar muchas personas que era muy fácil ser alcalde. Y para conversar de esto, hola y la bienvenida a esta hora, siendo las 12:17 del meridiano, a Jor Varela, que estaba por allá callejeando para traernos las mejores historias. Muy buenas tardes para todos y todas, saludos a todos y todas las editoras que están acá, saludos a Laura y a Dani, qué pena aquí la llegada tarde, pero como ustedes saben, esta administración no cumple ni años, una hora esperando una rueda de prensa, pero bueno, traemos varias noticias para ustedes. Y bueno, en cuanto al tema que estaban conversando aquí Laura con los y las editoras, yo digo que contrario.
a lo que también estaban hablando acá, creo que sí hay que votar por alguno y bueno, finalmente este país también se está acostumbrando a votos en contra. No, pues yo no digo que no votar por nadie, sino no votar por el que a uno no le guste, o sea, votar por miedo, por creer que, exacto, que eso que estabas diciendo, el voto en contra, creer que si no voto por este gana el otro, que me gusta menos. Sí, es muy complejo, pero yo creo que el mismo país, la dinámica electoral nos ha puesto en esta, bueno, al menos algunas personas, yo sé que hay muchas personas petristas y demás, pero yo sí me sentí en un voto en contra en las pasadas elecciones del país y creo que en estas elecciones por la alcaldía también será lo mismo, un voto en contra. Y antes de empezar a hablar de Antioquia, yo quisiera, porque hay una razón muy buena por la que Isaías y Jessy nos acompañan hoy, y es que estuvieron en el foro numeral Somos Nororiental. Esta conversación que tuvieron en la zona nororiental de Medellín, que comprende las comunas 1, 2, 3 y 4, y que tuvieron la oportunidad de los jóvenes de esas comunas conversar con los candidatos y candidatas a la alcaldía de Medellín. ¿Fueron todos? ¿Quién faltó? ¿Y qué les dijeron? ¿Qué sensación les quedó en este encuentro? Que fue el pasado 17 de octubre. Los chicos de la Cruz son un poquito desconfiados de los micrófonos todavía, pero aquí se trata de conversar, muchachos, no le tengamos miedo a ese micrófono ausente que se ve como algo, un parlante con el que nos escucha mucha gente, sino que pensemos que es el oído de nuestros oyentes más cercanos y pues que aprovecho para saludar los que están ahí conectados en La Voz de las Estrellas, en Morada Stereo y en Facebook Live. Jessy. Por ejemplo, en mi caso, bueno, llegamos un poquito tarde, no escuchamos pues absolutamente, prácticamente. No escucharon todo. Todo, exacto. Por la parte que escuchamos, por ejemplo, en mi caso, Mateo González, en el caso pues que los jóvenes estaban dando sus propuestas y hablando, él no les prestaba casi pues atención, la mayoría de las partes que ellos hablaron sobre las propuestas. Una de ellas fue... Mateo González es el que está reemplazando sí. él es el secretario de Juventud encargado, sí, ¿cierto? En este momento, sí. ¿Y por qué dices que no les ponía atención? Porque hubo un momento que uno de los chicos le estaba practicando, hablando sobre las propuestas y él nada más, bueno, ante todo decía que respeto, ¿cierto? Y ¿será que no le gusta esa pregunta y esa increpancia que a veces tienen la exigencia de los jóvenes de que se les cumplan las propuestas que precisamente tienen? Exacto. Y por ejemplo, exigía respeto y literalmente a nosotros los jóvenes nos tienen en un mal concepto, que nosotros pues prácticamente vivimos todo el tiempo pegado en el celular, no nos damos de cuenta de nada, nos tienen pues en un mal... Nos tienen en una dimensión muy simple, creo yo. Sí, y en cuanto al respeto me pareció muy curioso porque es que exactamente lo que él hizo fue una falta de respeto, ¿no? Porque uno de esos chicos, al dar su opinión, comenzó primero con una poesía. Entonces él estaba extendiendo el tema y exactamente Mateo González, cuando el chico llega a terminar la poesía, le preguntó que cuándo había empezado la poesía, habiendo ya terminado con la poesía. Entonces me pareció una falta de respeto y es una evidencia clara que la voz de los jóvenes pues no es como que tan importante para ellos. Y de hecho, si miramos los programas de gobierno de los candidatos, es también el aspecto más relegado en general. No hay como... Bueno, tengo que decir que Valderrama sí tiene un poquito más de mención a los jóvenes en su programa de gobierno, pero el resto de los candidatos no los he visto ahí como mucho. ¿Qué más tienen para contarnos de este foro? Pues porque a nosotros nos interesó más que todo
pues este conversatorio y este tema, porque es que a nosotros también pues nos incluye ese tema de la rendición de cuentas, porque estamos incluidos en eso, ¿verdad? Como el tema de la fiesta del libro La Montaña Mágica. Mateo González habló de unas cifras sobre los proyectos que tiene la Secretaría en la rendición de cuentas. En esto fuimos aproximadamente 50... pero entiendo entonces, chicos, que este conversatorio que nos están contando no era con candidatos, sino con la gente de la Secretaría de la Juventud. De la Juventud, sí. Ok. O sea, era un encuentro de rendición de cuentas Sí. de esta alcaldía con los jóvenes. Exacto, Y sí. vimos entonces este malestar de siempre, de que fuera de que no les ponen atención, pues tampoco es que les haya ido muy bien en política de juventud. Pues sí, pues prácticamente eso. Habían tres jóvenes que eran como que líderes de barrios, y entonces ellos dieron sus propuestas. Algunas veces resultó muy incómodo, ¿cierto? Porque a veces sentíamos que lo que estaban haciendo era como una asistencia solamente como por cumplir, ¿cierto? Nosotros fuimos porque pues no sabíamos mucho el tema, pero fuimos también por aprender. Y de eso encontramos muchos temas que ni siquiera yo o la mayoría de los que estaban ahí estaban enterados de lo que pasaba con la alcaldía. Y apuesto a que no los entendían tampoco tan bien entonces, porque ese es el asunto. A veces la alcaldía se queda hablando yo con yo, o hace las cosas como decía Isaías por cumplir, pero realmente la población beneficiada pues no se beneficia a la larga, porque no entiende específicamente qué le están ofreciendo y qué le están presentando. Sí, y además de eso, como que pues yo pienso y como que a qué tipo de jóvenes les están dando esas propuestas, ¿no? Creo que a todos los jóvenes pues no abarca el interés que tienen ciertos jóvenes, porque hay unas propuestas de que, por ejemplo, lo de las redes sociales y lo del internet. Hay muchos jóvenes que ni siquiera saben de eso y no lo englobaliza eso porque no están en el tema del internet. Entonces como que abarcan y generalizan a todos los jóvenes que necesitan de eso. Y necesitamos que nos vean con un poquito más de matices. Para terminar, Jessy, ¿qué dice? Y por ejemplo, en la parte de la juventud, pues no todos les gusta el reggaetón. Hubo, por ejemplo, hace nada un concierto que fue sobre la diversidad, algo así. Entonces, Sí, la fiesta de la diversidad, exacto, creo que fue. Sí. Entonces, bueno, gastaron bastante plata y era pues para la juventud. Y donde solamente horas fue dedicada para el reggaetón. Para reggaetón. Habiendo bueno, más jóvenes que sí. les interesa otro tipo de música u otras cosas, ¿no? Entonces para mí eso es como que a veces es como una falta de respeto. ¿Qué dice George? ¿Va a salir en defensa del reggaetón o...? No, incluso me parece que el reggaetón ya tiene muchos escenarios donde se visibiliza y que Secretaría de Juventud debería encargarse también de visibilizar precisamente lo que dicen aquí los y las editores de Ciudad, otro tipo de géneros también, incluso músicas alternativas que se vienen haciendo en la ciudad, muy interesante, para empezar a darle reconocimiento y que la otra gente también la conozca, pues ya todo el mundo conoce el reggaetón. Bueno, ¿y qué tal, ya que George tomó la palabra, nos cuenta entonces en ese asunto de rendición de cuentas, cuáles son esos últimos ladrillos que están pegando antes de que se acabe este año? Imagínense pues que la alcaldía de Medellín con Secretaría de Movilidad lanzaron una nueva app llamada TPMed. Esta aplicación sirve para identificar las rutas de buses que hay en Medellín, funciona como motor de búsqueda para desplazarse en la ciudad y saber qué medio de transporte público es el más adecuado para llegar al sitio que uno destinó ahí en la aplicación. Muy caja pues que esto es Google Maps. O sea, yo no sé si es una copia de Google Maps en ese sentido, porque realmente muestra la misma disposición que uno cuando busca en Google Maps, bueno, quiero ir a tal parte, ahí también te muestra incluso las rutas de buses. No sé si es que esta aplicación viene un poquito más finita, porque obviamente Google Maps tiene varios problemas en conseguir que que sea coherente todas las estaciones de buses y demás, porque no sé si cubre realmente todas las rutas. La aplicación, muy parecido también a lo que dice Google Maps, es que bueno, tiene el tiempo de recorrido, el kilometraje, cuánto se debe caminar para llegar a una estación del bus, del metro, de tranvía, de cualquier sistema
público y el consumo de datos podría ser alrededor de 5K. Es muy pequeño pues el consumo de datos y ya a partir de ahora está disponible en las plataformas digitales de Android y iOS. Hace rato queríamos una aplicación así en la ciudad, Tati. No, tenía curiosidad que la aplicación era, ¿cuál era el metro? No, ni siquiera la del metro, sino que tendría todos los sistemas de transporte. Pero hay que ver, ¿tú la viste funcionando en un celular? ¿La descargaste? Pues la mostraron en pantallas, es muy parecida a Uber. Pues tiene como una similitud muy a Uber, es como una mezcla entre Google Maps y Uber, porque es como con una plataforma con un estilo muy oscuro, pero la búsqueda se da casi como Google Maps. Es como que te muestra la ubicación y ya vos pones hacia dónde vas. Hay una aplicación que viene funcionando ya desde hace rato, por ahí unos 3 años más o menos, y no solo acá en Medellín, sino que es como a nivel Latinoamérica, que se llama Move Up, creo que es como un globito naranjado y que es colaborativo. Entonces la gente puede ir agregando rutas y puede agregar muchísimas rutas. Por ejemplo, no sé, uno pone cómo llegar de tal dirección a tal dirección. Entonces te pueden salir muchísimas opciones, no solamente transporte público, sino también conexiones entre transporte público y privado, o si te queda mejor caminar, y uno va escogiendo como la ruta que le presente menos minutos de llegada, y es colaborativo. Entonces la gente va poniendo ahí como más información. Yo creo que a veces lo que pasa con la institucionalidad es que se gasta ciertos presupuestos lanzando aplicaciones que luego van a estar vacías, porque son aplicaciones muy cerradas que no proponen como la colaboración de los usuarios. Entonces que en un año o menos, en unos meses, esa aplicación va a estar muerta, sin información o con información desactualizada, porque yo creo que la institucionalidad ha intentado muchísimas veces tener en algún lugar precisamente las rutas de transporte público y no han podido. Pues no lo logran porque siempre se desactualizan y no hay como ningún doliente que esté ahí. Y no hay ningún tipo de control y de intervención entonces ahí, pues porque si al busero o a la empresa de transporte le dio la gana de ese día pasar por otro lado, pues no le pasa nada. Y así llevamos buses circulando por la calle Bombonadas del 2014. Pero el caso es que es hasta rueda de prensa, que ojalá pues el aplicativo esté ahí y funcione, y tenga pues como alguna utilidad, sobre todo en los años venideros. Quisimos ir a conversar con el secretario de Movilidad porque no sabemos qué va a pasar con el destino de la carrera 80. Sí, imagínense pues, fuimos a preguntarle directamente, que ahí no me meto allá porque primero hice la pregunta y me dijeron que esa pregunta no era el tema que estaban hablando, entonces que tenía que esperar al final ya se me iba a hablar el secretario de seguridad, me tocó salir corriendo a cogerlo. Resulta que en la 80 ya no habrá tren ligero o tranvía, sino Metro Plus. Conversamos con el secretario de Movilidad, Humberto Iglesias, quien nos contó que el cambio se debe a que hay que esperar que lleguen recursos del gobierno nacional para poder realizar este tranvía. Entonces que la medida provisional que se tiene por parte de esta administración será poner a circular los buses eléctricos nuevos que llegan del Metro Plus por esta avenida. Vamos a escuchar qué nos dice el secretario de Movilidad, Humberto Iglesias. Es que el diseño que se eligió para el corredor de la 80 es un metro ligero, es el sistema idóneo que debe transitar por ese sector. Sin embargo, mientras llega el corredor de la 80, este metro ligero, vamos a arrancar con buses eléctricos por ahí. ¿Qué nos va a permitir esto? Empezar a organizar todo el transporte público para cuando llegue el tren ligero. Igualmente nos permite mejorar algunas condiciones de la movilidad en el sector, y es la primera fase para que luego llegue todo el sistema de metro ligero. Entonces lo que vamos a hacer es un adelanto del metro ligero para que cuando lleguen los recursos por parte del gobierno nacional se permita realizar este tipo de eventos. Ahí estábamos escuchando a Humberto Iglesias. Pasan muchas cosas en cabina en estos tiempos, y
antes de empezar la conversación internacional y también la del dinero que nos compete los lunes, algunas noticias de Antioquia. ¿Qué creen que le pasa al perseguidor del Contralor? El excontralor general de Antioquia, que este hombre que se operó de manera muy caritativa en el Hospital La María, que falsificó un título. Puro crowdfunding. Solo crowdfunding. Y que está acusado de tener un cártel de corrupción en esta entidad de control del Estado. Resulta que tenía un diputado respirándole en el cuello, Luis Peláez, el único diputado de oposición y del Polo, en la Asamblea Departamental, quien también es candidato ahora. Resulta que Luis Peláez denuncia esta mañana, ayer en realidad en las horas de la mañana, que en la noche del sábado le agarraron el carro a balazos. Iba en su carro con su esposa y su conductor y los atacaron en la vía regresando de Yolombó porque empezaron pues a tirarle con arma de fuego al carro y no es la primera vez que le pasa, no es la primera vez que atentan contra su vida y la Unidad Nacional de Protección, le había negado el esquema de seguridad, es decir, él no tiene guardaespaldas, no tiene seguridad e intentaron pues atentar contra su vida este fin de semana. Ya las cosas ahí pasan un poquito de castaño oscuro cuando ya no es el ataque con las vallas o con los pasacalles solamente, sino ya a la vida. Muy violentas parecen ser estas elecciones también, sobre todo en Antioquia, y pues ahí nos queda que las autoridades hallen a los responsables. Y desde nuestro colegio aliado Ciudad Don Bosco en Robledo Aures nos notifican que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les va a cerrar 2 puntos de atención que tenían en Amagá y Angelópolis, estos 2 municipios de Antioquia, porque al parecer los chicos que atendían no están sistematizados, o sea, no están en una planilla, en un formulario, en un sistema administrativo, y de esto se debe encargar la alcaldía, y como no lo han hecho, pues que no pueden atender a los niños. Así de sencilla les ponen la cosa. Y resulta pues que en estos sitios, que son 2 puntos de atención en estos 2 municipios, se van a ver afectados más o menos 700 niños por el cierre, y se los notificaron que sería el próximo miércoles. Para intentar frenar esto un poco, para pedirle explicaciones a las autoridades, pues presentamos para ustedes esta información. Vamos a escuchar qué nos dice Camilo Jiménez, el psicólogo de estos 2 centros de Ciudad Don Bosco, quien nos cuenta pues el panorama de este cierre. El programa Dejando Huellas de Ciudad Don Bosco nació hace alrededor de 25 años atendiendo niños, niñas y adolescentes en condición de vulneración de los municipios de Amagá y Angelópolis, los cuales la gran mayoría vienen por dificultades familiares, violencia intrafamiliar, violencia sexual y por inoperancia de sus padres. Desafortunadamente, el día martes recibimos una notificación por parte del ICDF, luego de que se tuviera reunión con el supervisor de contrato, en donde nos informan que el día 23 de octubre de este año nos van a realizar cierre de nuestra sede debido a que en el lineamiento técnico del 18 de diciembre del 2018 se solicita que cada uno de los niños, niñas y adolescentes que atendemos en nuestra modalidad de protección tengan abierto el PART, que es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Dicho proceso no lo podemos realizar nosotros, sino que tienen que realizarlo las autoridades administrativas, en este caso los comisarios de familia, los cuales han sido muy diligentes con nosotros, pero nos informan, nos manifiestan que no tienen el equipo técnico necesario para realizar dichos procesos, ya que para el caso de Amagá tienen muchos casos y no tiene el tiempo ni las personas para realizar la apertura de dicho parque. Por lo anterior, se hace necesario visibilizar esta problemática debido a que las administraciones de los municipios de Amagá y Angelópolis no han tenido la voluntad política para gestionar los recursos necesarios para sus comisarías de familia con el fin de establecer equipos de trabajo necesarios para la consecución de esos PAR, por lo cual
nosotros como institución nos vemos obligados a cerrar nuestro programa, poniendo en peligro y en vulneración a los 100 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en este momento con nosotros. Ahí está entonces lo que nos decía el psicólogo de Ciudad Don Bosco. Y para pasar a las noticias internacionales ya, Tati nos va a contar un poco de esa protesta social y la situación que está viviendo en este momento Chile. Primero fue esa gran oleada de noticias que nos vino de Ecuador, ahora este país de más al sur del continente, y resulta que no sé si quiero coger como un poquito de esperanza o qué, pero podremos soñarnos con una primavera latinoamericana o algo parecido. Tati. Bueno, resulta que, primeramente pues saludos a las personas de Chile que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Resulta que prácticamente el país de Chile se descontroló gracias a que el hermoso presidente de allá le dio por subir las tarifas del metro, porque decidió, como decía, aumentar el precio del metro de 800 a 830 pesos, que es de 1.13 a 1.17 dólares. El tema es que este es el 20º aumento en los últimos 12 años. O sea, han aumentado el metro 20 veces y cada vez es como de a poquitico, entonces ya es uno de los metros más caros de Latinoamérica. Sí, creo que ni el salario mínimo de allá ocupa pues como ese precio tan exagerado, ¿cierto? Yo quise como indagar un poco, meterme más en el tema, y resulta que traje un testimonio de una chica chilena que en este caso para proteger la identidad de ella pues se llamaba ese, ¿cierto? Y ella nos comentaba que prácticamente el país de allá está muy desorganizado, o sea, está en protestas que han habido muertos y es más, murió hasta un colombiano en Chile, entonces creo que es como algo peligroso lo que está pasando allá y sí. Ahí nos da Tati entonces este panorama. Hay que decir que respecto a Chile, pues es un asunto complejo, porque tienen en este momento un salario mínimo que no les alcanza para este modo de vida caro que tiene la capital chilena, sobre todo de Santiago. Entonces pues por eso también contamos noticias internacionales de ese tipo acá en este noticiero, para ver si nos contagiamos un poquito de esa legitimidad de protesta social. Aunque yo quiero preguntarles y abrir ahí un poquito la conversación. Veía en Twitter la semana pasada un mensaje que decía: ¿por qué la protesta social tiene que ser con arte y florecitas? Porque si a mí se me roban mi plata, yo por qué no voy a tener el derecho de que este país se caiga. ¿Ustedes qué dicen de eso? Muy radical. A ver qué dice Dani, que es la más radical. ¿Cómo así? A ver, yo pensaba mucho, es que no quiero decir como nombres propios en este momento, porque es algo que se está cuajando ahí, pero por ejemplo yo no estoy de acuerdo en pedir permiso a espacio público para hablar sobre la corrupción de la ciudad. Como ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? No entiendo, o sea, lo que dice Laura, nos pide un permiso para robarse la plata, no. Entonces uno, ¿por qué tiene que pedir permiso para habitar las calles que son nuestras, que son calles públicas? Me parece que cada vez esas regulaciones que están colocando la protesta social son cada vez más ridículas. Y no nos vamos tan lejos, o sea, Colombia es uno de los países, digamos, más represivos en cuanto a la protesta social, pero es un síntoma de toda Latinoamérica. Lo que pasa es que ya obviamente pues los muertos y los disturbios empiezan a hacer noticia cuando son más grandes, pero aquí también tenemos muertos en protesta social todo el tiempo, tenemos líderes sociales asesinados, y siempre están nuestros queridos amigos del SMAT pendientes de la calle de Barranquilla, haciéndole guiños ahí a la Universidad de Antioquia. Yo creo que ellos pagan todos los días.
Es que a ver si hay algo. Este día sí, este lunes sí. Y también resulta pues que dedicamos y unimos ahí el minuto de vida también al ciudadano colombiano que resultó muerto en las protestas de Chile recientemente. Y antes de concluir la ronda de noticias, Dani, ¿qué está pasando con un amigo de la casa, de esa cabina, y un gran activista de la ciudad que se pilló que Federico Gutiérrez estaba haciendo recorridos por los barrios para despedirse y 1 o 2 días después llegaba Santiago Gómez a repartir publicidad por allá? Ni siquiera 1 o 2 días después, a veces en el mismo día, pues como que Fico iba por la mañana y Santiago Gómez por la tarde. Es precisamente Daniel Suárez, un parcero de acá de la casa, que han seguramente escuchado muchísimas veces la voz de él en Morada Noticias, porque es una voz ya habitual. Él es activista del medio ambiente, también en temas de seguridad y muchísimas movidas de las ciudades, ahí como picante, como que está efervescente en varios espacios, porque es un ciudadano interesado por muchísimos temas y que nos ha movilizado a todos nosotros a estar en varios espacios. Esta mañana en W Radio pues conversan un rato con él precisamente para hablar sobre esta denuncia, y es que pues precisamente lo que ya comentábamos es que Federico Gutiérrez está haciendo unas caminatas por algunos sectores de la ciudad para despedir su gobierno y dar los resultados, y luego llega pues Santiago Gómez en las horas de la tarde a decir yo soy el de Fico, y bueno, como toda la publicidad que ya hemos visto que está reportada por utilizar la imagen del actual alcalde de Medellín, que es Federico Gutiérrez, en la campaña de Santiago Gómez. En la W Radio entonces también llaman a Santiago Gómez para preguntarle pues qué piensa de eso, y Santiago Gómez, como lo mismo que nos contestó acá en Morada Noticias cuando lo tuvimos sentado acá en nuestra cabina, es que bueno, somos unos amañados, que él no sabe qué decir, que todo eso es mentiras, que tal cosa, la otra, y bueno, finalmente termina diciendo de Daniel Suárez que hace parte del Partido Verde y que además es la principal oposición de Federico Gutiérrez, que no es sino ir a ver sus redes sociales para ver cómo está denigrando todos los días del alcalde, que pues que eso no es una oposición. Qué pecado mortal, por Dios, denigrar del alcalde, no les da pena. Yo me imagino, parce, hay que pedir permiso de ahora en adelante. No, y a quién pondrían ahí a investigarle todo el Twitter de Daniel Suárez, parce. Entonces, bueno, varios colectivos activistas de los que Daniel Suárez hace parte están ya movilizándose por redes sociales con el numeral Dani Suárez no está solo, porque precisamente es decirle a esta alcaldía de Medellín y a Santiago Gómez, pues el candidato de Fico, que no se tomen enemigos personales, o sea, están demasiado locos con todo su tema, no solamente en los asuntos de seguridad, sino también en su conversación con la ciudadanía, como personalizando discusiones, como es que es mi opositor, y al ser mi opositor pues es un vándalo o tal cosa. O sea, no, es toda una ciudadanía que está disgustada por un montón de cosas, de políticas, de procesos, de manejos que ha tenido esta alcaldía, y pues por supuesto la campaña de Santiago Gómez. No es Daniel Suárez, somos un montón y estamos totalmente de acuerdo. Y además lo que él dice, que lo de la CNE entonces es falso, que él no tiene pues ningún proceso abierto por el tema de las vallas, que no saben de dónde están sacando esa información. O sea, señor, por favor, no pretenda meternos los dedos a la boca. O sea, es algo que está súper claro, que ya está sobre la mesa, que ya está más que probado. O sea, estás haciendo campaña absolutamente sucia, y no puedes estar por ahí en medios de comunicación negándolo todo hasta el final. Es como un niño chiquito que se tapa la cabeza y por no ver a la gente creen que no lo están viendo a él. Los oídos, y por no escucharlos dice la. Exacto. O sea, no, la ciudadanía sigue, las cosas de la ciudad siguen pasando, y sea el candidato que quede, que
seguramente no va a ser Santiago Gómez, espero que no sea Santiago Gómez y sea el que quede, estaremos ahí una ciudadanía cansona haciendo veeduría y control de cada uno de los temas, y que abran los canales de comunicación, que no piensen que hacer veeduría o vigilancia es una cosa personal contra los candidatos o los funcionarios públicos, es simplemente que los ciudadanos queremos tener control sobre nuestras cuentas y nuestras platas, porque eso es público, son nuestros recursos. Estaba conectado con lo que dice Dani, estaba leyendo un tweet que Laura me estaba mostrando de Alfredo Ramos, que dice: la guerra sucia se intensifica, y él habla ahí pues de millonarias inversiones que hay para desde el anonimato para hacer ataques infames por redes sociales a su campaña. Me ponía a pensar y creo que nunca lo había discutido ni lo había visto así, a pesar pues de todo lo que también hemos criticado y debatido sobre el tema militar, por ejemplo. Y es que ayer, antier, el sábado, en la esquina de mi casa estaba nuestro queridísimo doctor Uribe con Alfredo Ramos, pues en sus cierres de campaña. Debe ser muy duro eso, no poder hacer campaña solo, que necesita siempre que lo acompañen. Y lo más preocupante es que era pues que digamos que es muy preocupante y que no me lo había pensado, y vengo este fin de semana pensándomelo mucho. O sea, había militares, había policía militar, parce, incluso por ahí 6 o 7 cuadras arriba y abajo de donde estaban ellos, que era la zona principal del Raizal, que es lo que se llama la terminal de Trasmayo. Entonces estaba pensando, y yo, parce, o sea, imagínense cuando este man llegue a la alcaldía de Medellín, la militarización tan triple, hijo de madre, que va a haber. No, y además... O sea, sí, con donde tienen supuestamente confianza en la gente y llenan eso de guardias de seguridad, de policía y de policía militar. Y además todo lo que piensen, todo lo que Álvaro Uribe va a ponerse, pues va a estar metido acá. No, en pues sí, toda rueda de prensa, en toda decisión, en cada vez que Alfredito vaya a poner su firmita en alguna parte. Es increíble. Votemos por la vida, no por el miedo. Vamos a ver cuánto les está costando esta, entre comillas, guerra sucia que dice Alfredo Ramos. Llevados por el mercado, el arriendo, el pasaje y otras maricaditas varias. Por ahí me sonaba muy duro, retumbándome en la cabeza precisamente esta cifra que reporta el candidato puntero. Una vez en un lunes de ciudad le preguntaron que él con cuánto andaba en su billetera. ¿Y cuánto dijo? ¿Con cuánto creen que andaba pues apuesta? 300.000. Alfredo Ramos. Es que también vi la entrevista. Es que él dijo no, poquito, 300.000 pesos. Hay familias enteras de 8 integrantes que viven con 300.000 pesos al mes en esta ciudad. Yo voy a mostrar cuánto tengo yo en el bolsillo. Las cuentas como son. Cuentas claras de Morada Noticias. El reportero de Morada Noticias en este momento tiene 2.000 pesos en su billetera. Laura, ¿con cuánto anda en el bolsillo? Vea. Pero yo no está más platoso, yo tengo monedas, hay varias de 50. Muchachos, yo no tengo nada, no tengo nada, apenas el lunes, no tengo ni bolsillo. Bueno, hablando de cuentas claras, yo solamente con las ganas de volver a verlo. Ya empezamos aquí con este nostalgiero. Bueno, pero nostalgia nos da cuánto se gastan en una campaña y saber que apenas el salario del alcalde son 15 milloncitos de pesos al mes.
Exacto. En Colombia, solo 453 candidatos a la alcaldía de 5.187 candidatos que están registrados en este momento para todo el país han realizado reportes en la plataforma de Cuentas Claras, es decir, el 8,7% de los candidatos, según indicó la Misión de Observación Electoral MOE en el informe del 24 de septiembre de ingresos y gastos de campaña. Eso es muy poquito. Y de los candidatos a la alcaldía de Medellín, hasta el 4 de octubre solamente habían 4 que habían reportado. Yorky, contanos lo que averiguaste de publicidad para yo luego dar los datos de estos candidatos de acá de la ciudad, cuánto se han gastado. Sí, estuvimos por ahí en la calle, callejeando y preguntando en litografías cuánto cuestan, por ejemplo, las vallas de publicidad, una muy parecida, no sé, a la que tiene Alfredo Ramos en la Avenida Oriental, que puede ser entre 25 y 30 metros por 10 o 15, y es que solo la valla cuesta 2.800.000 pesos, solo la valla. Y el mes, el alquiler de ese espacio, porque obviamente hay que pagar el alquiler de este espacio, cuesta 6.500.000 pesos. Entonces digamos que en la valla y en la van un poco más de, y en el alquiler va un poco más de 9 millones. 9.300.000 para ser exactos. A ella se le fue el primer mes, la primera quincena y un poquito más. Y bueno, preguntamos un poquito más pequeña, esas que se ponen en espacio público, como las que tiene mucho Santiago Gómez y Daniel Quintero, en esas manguitas por ahí, que hay como en los barrios. Como más habladores, más que vaya como un habladorcito. Sí, y que es más o menos de 2.5 metros por 1.3, vale 360.000 pesos solo la valla. El alquiler, si es un espacio que tienen que pagar por alquiler, yo no sé si algunos candidatos sí pagan ese alquiler en esos lugares, puede costar 850.000 pesos al mes, ¿cierto? O sea que si solamente ponemos una valla, una y una, o sea, una de las grandotas y una de las chiquiticas, ya son 10.500.000. Lo que se gasta en publicidad. Y póngale sin hacer trampa, pues. Y póngale que estuvo en eso 4 meses, es nada más por tener una sola valla grande, y una sola pequeñita cuesta 42 millones de pesos. Más o menos. Y plegables, estos entregables que se le entregan, que van, por ejemplo, la gente con las camisetas de Juan Carlos Vélez o así, entregando. Estos plegables de publicidad pueden costar 1.135.000 pesos. Pues que es un papel que no se está pensando tampoco el medio ambiente desde ahí, porque es mucho papel el que se está entregando en las calles con publicidad, y las camisas con la publicidad de los candidatos, 15.000 pesos. 44 millones más o menos por lo básico, y eso si le sumamos más vallas y si le sumamos más habladores, pues se puede cuadriplicar. Bueno, hay en el periódico El Colombiano, El Tiempo y El Espectador varias infografías que hablan de la relación de gastos, ingresos, deudas de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Son todos distintos, todos distintos, y todos tienen más o menos como la misma fecha, entonces está como un poquito difícil de entender la información, pero ¿qué tenemos claro hasta el momento? Que 5 candidatos a la alcaldía de Medellín han reportado sus cuentas en la plataforma de Cuentas Claras. Entonces está Luis Santiago Gómez Barrera reportó Lucho. Que le podemos empezar a decir Lucho de ya que se enojó cuando Chamán le dijo que era Santi. Santi, ¿te puedo decir Santi? Sí, pues ya, esta es una nueva pregunta. Si no le gusta que le digan Santi, ¿qué le parece Lucho? A ver si le gusta. Bueno, dice que ingresos tiene 691.500.000 pesos y que se ha gastado 278.513.000 pesos.
sea que se va a quedar con los otros para mecateárselos en cositas. Bueno, Daniel Quintero dice que ingresos tiene 352.793.000 pesos y que se ha gastado 105.945.000 pesos. También está Alfredo Ramos, que dice, esto me parece súper raro, tiene muchísimo menos que Santiago Gómez y tiene 350.780.000 pesos y se ha gastado 297.989.000 pesos, es decir, más. Está Víctor Correa, que dice que tiene 29.691.000 pesos y que se ha gastado 25.441.000 pesos. Y es el único que le concuerdan estas cifras declaradas con lo que ha dicho en los debates, y es que su campaña no se va a pasar de 30 millones de pesos. ¿Y cuánto de nuevo, Dani, tiene Alfredo Ramos? En los ingresos, sí. 350 millones y medio. ¿Y cuánto se ha gastado? 297 millones, o sea, tiene 50 millones. Señores, se gastó la mitad de su sueldo como alcalde. Exacto. Sí, es o sea, va a pasar 2 años pagando pues esa deuda, claro, porque uno dice, sí, ellos hacen préstamos y esas cosas son de gente honesta. Bueno, y Juan David Valderrama tiene 22 millones de ingresos y se ha gastado 21.771.000 pesos. Hay otros que no han declarado gastos, pero sí los ingresos, que es Juan Carlos Vélez, tiene 150 millones en ingresos. Jesús Aníbal tiene 50, bueno, ya... Que ya no está ahí en la contienda. Vale. De pronto yo los 50 los donó. Ramos. Los donó a Ramos, sí, ahí está. Y bueno, hay otro un poquito más interesante que habla ya como estos ingresos que son deudas, son créditos, son donaciones, son recursos propios, cuál es el tema. Pero esos datos solo tenemos de 4 candidatos, de Santiago Gómez, de Daniel Quinteros, de Alfredo Ramos y de Juan Carlos Vélez. Entonces tenemos que Santiago Gómez tiene en deuda, créditos bancarios, tiene 500 millones de pesos en créditos bancarios. Daniel Quintero... Eso sí, debe haber estado bien la otra. Daniel Quintero tiene 250 millones en créditos bancarios. Alfredo Ramos, ¿será que los tienen en confianza? Alfredo Ramos tiene 350 millones y Juan Carlos Vélez no tiene créditos bancarios. ¿Se acuerdan que la cabina nos dijo que cuando le preguntamos cómo estaba financiando su campaña, dijo que estaba muy endeudado? Sí. Pues aquí aparece que no tiene créditos bancarios y que por el contrario tiene unos ingresos de 150 millones donde solamente lo reporta como recursos propios. ¿Será que está endeudado con la familia entonces? Que tanta caja menor de las empresas textileras. Sí. Ahí le está. prestaron ahí. Gracias a los oyentes que se conectaron a través de La Voz de las Estrellas en los 1290M. Les debemos una historia, pero entonces eso nos da pie para contárselas mejor en la emisión de mañana martes. Para despedirnos de este noticiero pirata alternativo, vamos a darles de una vez la pregunta de esta semana. Numeral, es para una tarea, no podemos dejar de hablar del voto. ¿El voto es útil o inútil y por qué? Contéstenos a través de nuestras redes sociales que son @MoradaMed en Twitter, Instagram MoradaMed, Facebook Morada Colectivo. Ya mismo vamos a postear el numeral es para una tarea. Muchas gracias a los realizadores que me acompañaron. Conversó para ustedes Laura Bayer en la magia de la consola. Muchísimas gracias por habernos sintonizado esta horita. Nos seguimos viendo y escuchando el resto de semana por las ondas sonoras de Morada Noticias. Y tenemos una deuda, algo ahí en el tintero. No sé si lo vamos a dejar sonando para este final o se los vamos a regalar a nuestros oyentes el día de mañana, que es
la lectura de Murdoch, el que está haciendo hoy toda la magia. Yo en creo el que lo oeste. podemos dejar sonando para que también los oyentes se antojen de esta alianza editorial poderosa que también tenemos con el periódico Universo Centro. Y tú te llamas Magia de la Consola. ¿Cómo te llamas? Daniela habló para ustedes en este micrófono y vamos a escuchar entonces ahora Aires de Libertad para despedirnos de esta emisión. Bueno, gracias a los editores y editoras que estuvieron conmigo hoy. Tati. Muchas gracias a ustedes por siempre invitarme. Habla Tatiana, también conocida como Tenchi. Gracias, Jessy. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Isaías. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a esta emisora y fue un gusto compartir con ustedes. Y gracias a Emanuel Mordo que estuvo ahí manejando, como ya les dijo Dani, nuestra transmisión en vivo. Gracias también a Margarita y a Valen, que aunque no conversaron hoy, pues estuvieron parchadas escuchándonos. Y gracias a ustedes por escucharnos y vernos todos los días de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Nos seguimos viendo y escuchando. Chau, chau. Conversación de arte, ciudad y amar. Hoy lunes 21 de octubre, desde Universo Centro y las cabinas de Morada Noticias, les traemos Caídos del Zarzo, un escrito de Elkin Obregón y Gustavo Adolfo Garcés, Aires de Libertad. Y Dantes ascendió a la superficie del mar completamente libre, Alejandro Dumas, el conde de Montecristo. Siguiendo con los géneros o subgéneros fílmicos, llega al tapete de las fugas, cautivos que quieren fugarse. Porque eso es, claro, lo que les pide la naturaleza. Gracias a los oficios de una amiga, tengo en mi escritorio una lista casi abrumadora. Comprueba esta la persistencia del género y, por decirlo de algún modo, la urgencia vital de esas historias. Van aquí unas pocas. 3 o 4 versiones en el cine dan cabida a Edmundo Dantes, cuya insólita evasión de la inexpugnable fortaleza de If le permite convertirse en Dumas Dixit, en el poderoso conde de Montecristo. Su increíble peripecia nos invita ahora sí a alzar el telón. El agujero de Jacques Becker de 1959, en donde cuyo escenario es una cárcel francesa, cuentan un minucioso plan de fuga. Varios reclusos excavan durante meses un túnel que será su vía de escape. La víspera del día señalado, uno de los presos ensaya la eficacia del plan. Llega al final del túnel, desliza una tapa de alcantarilla y asoma la cabeza. Respira y nosotros con él. El aire de la noche perecina. Regresa a la celda y da parte del triunfo. Pero hay un traidor entre ellos y todo termina. No obstante, hubo y habrá mejores aires. Stalag 17 de Wilder en 1953, donde sucede en un campo alemán de prisioneros, un grupo de soldados norteamericanos planean llevar a cabo con brillantez una fuga. También hay un espía en sus filas, pero es descubierto a tiempo y se le aplica la ley del talión. Por cierto, Billy Wilder renueva aquí uno de sus temas claves, las falsas identidades, pero eso no es asunto nuestro. Un mal cálculo de espacio me ordena a pasar a vuelo de pájaros sobre varios favoritos. El Gran Escape de John Sturges en 1963, 50 oficiales aliados logran escaparse de una prisión nazi. Una vez afuera, en plena campiña alemana, están tan expuestos como bichos a la luz. Sin embargo, 3 afortunados logran cruzar la frontera y darnos la ilusión del triunfo. Escape del Alcatraz, Don Seagull de 1979. En el episodio Todo fue real, no los pormenores
de Clint Eastwood y dos compinches logran burlarse los muros de Alcatraz, hasta entonces tenidos por inexpugnables. Un año después, en la prisión, fue destinada a sus mejores usos. Sueños de fuga, de Frank Darabont, de 1994, donde Morgan Freeman y Tim Robbins se alían para fugarse y lo logran, cada uno a su modo, con un lujo de recursos, pero antes Robbins se las ingenia para dejarle en flagrante delación al alcalde, un corrupto de mucho cuidado. Además, los evadidos, al mejor estilo Edmundo Dantes, desentierran un tesoro. Cierra esta crónica con un broche de oro. Un condenado a muerte se escapa. Robert Bresson, en 1956, en una cárcel de París ocupado, y un joven miembro de la resistencia espera su ejecución. Mientras tanto, con el talento y paciencia de relojero, va relatando con minuciosa rigurosidad horarios, rutinas, instrumentos, cuerdas. Bresson relata con minuciosa rigurosidad que por fin, una noche ya cercana al alba, el joven elude los reflectores nazis y se descuelga por un muro y se aleja silenciosamente por una solitaria calle de París. Escena memorable de un gran final. Coda. Agítese antes de usar. Mini poema sin título de Gustavo Adolfo Garcés. El deseo. Tiene más dedos que el verso.